qué es el cuidado tanto de los otros como de uno mismo y en qué se fundamenta, y también un poco ver pues cuáles son las éticas del cuidado más importantes y que nos pueden ayudar a la hora de dar un fundamento a nuestras acciones de cuidado, ¿no? Como, a mí me parece como muy importante el desde dónde vamos a las, como imagino que a vosotros, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de mi acción? Hacernos reflexionar sobre desde dónde y por qué voy yo a las acciones. Uno de los retos más importantes de nuestra sociedad y de nosotros mismos hoy y en el futuro será cómo afrontar la gestión del cuidado de las personas. Se necesita alumbrar otro paradigma de atención, de cuidado, de interrelación a muchos niveles en nuestra sociedad. Y esta perspectiva de cuidados viene siendo largamente cultivada también desde la ética y desde la filosofía. Lo que ocurre que ahora se está, digamos, haciendo urgente esta reflexión. Martin Heidegger concibe el ser o la persona, él dice que somos arrojados a la existencia, ¿no? Que nadie nos ha preguntado por qué queremos estar aquí, sino que somos arrojados. Y en ese ser arrojados a la existencia, ahí la gran pregunta es ¿qué tenemos que hacer en la existencia? Es decir, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Él enfoca todo desde el concepto de angustia, es decir, el ser es un ser para la muerte, tenemos nuestros días contados hasta la muerte, ¿no? Sin embargo, en el libro Ser y Tiempo hacía unas aportaciones muy importantes en relación con esto, con el cuidado. Dice, el cuidado de sí mismo, que es donde yo quería llegar, ¿no? El cuidado de sí mismo es muy importante para poder llegar a subsistir en el ser, es decir, para seguir siendo, es decir, para seguir dando sentido a la vida y para seguir creando, dice él, esa vida auténtica. Paul Ricoeur también habla del cuidado y también se refiere al cuidado de uno mismo, al cuidado de una persona distinta a uno, y él lo fija todo en el tema de la identidad personal, es decir, todos tenemos una identidad narrativa. Es muy importante el relato que cada uno de nosotros hacemos de nuestra vida, es decir, cómo nos concebimos a nosotros mismos y cuál es, digamos, el fundamento de nuestra existencia, que siempre lo manifestamos a través de un relato. Es necesario que el cuidado de uno mismo venga también del cuidado de esa propia identidad, es decir, que las decisiones que uno tome, que sean permanentes en el sentido de fidelidad a lo que uno ha creído, a lo que uno ha optado, a lo que uno ha permanecido. Es decir, el cuidado de uno mismo no solamente son, digamos, cuidado de la subsistencia, que sí, es decir, cuidado del cuerpo, de la alimentación, de la sanidad, etcétera, sino cuidado a las opciones que van dando sentido a una vida, cuidado del relato narrativo que yo hago acerca de lo que da sentido a mi vida. Es decir, que haya una continuidad, digamos, de sentido, aunque el yo vaya evolucionando y la vida vaya evolucionando, pero que haya una identidad con la que yo me identifico, de tal modo que cuidarme a mí mismo o a mí misma sería estar en consonancia continua con esa producción, entre comillas, de esa identidad que yo quiero crear, que yo quiero ser, ¿no? Que en el fondo es lo que dice Heidegger. Es decir, Heidegger dice, para que se pueda seguir subsistiendo en el ser, para que nosotros, arrojados a la existencia, podamos ser, tenemos que estar cuidando cuáles son los fundamentos de nuestra propia existencia para poder seguir siendo. Él fundamenta su ética en el rostro del otro. Dice algo muy fuerte, que es realmente fuerte. La experiencia de la ética debe ser sentirse rehén del otro. ¿En qué sentido? Rehén de su llamada, rehén en el sentido de anticipar sus necesidades, de darse cuenta de que el otro existe. Entonces, el cuidado sería precisamente, para él consistiría en eso, y sería lo contrario de la indiferencia, del hecho de pasar de largo, es la responsabilidad, la interpelación y el sentirnos en estrecha comunión con el otro. Aquí está en juego la misma humanidad,
la propia y la del otro. Como decía Kant, decía, la humanidad que hay en nosotros, que es uno de los argumentos que yo también daba en contra de la eutanasia, la humanidad que hay en nosotros no es algo que nosotros podamos hacer con ella lo que queramos, sino que tiene unas obligaciones para nosotros y nos tiene que hacer vivir desde esa humanidad y desde esa dignidad, que es aquello que no tiene precio. Ortega y Gasset también, el filósofo español, cuando dice, no, yo soy yo y mi circunstancia, dice, esa circunstancia es especialmente interesante para construir la ética del cuidado. Cuando las circunstancias van cambiando, dice, si se salva la circunstancia, se salva el yo, decía él, ¿no?, en La rebelión de las masas. Si se salva la circunstancia, se salva el yo. Entonces, qué importante también el que las circunstancias en las que necesitemos cuidados mayores puedan ser salvadas o puedan ser atendidas. Es el conjunto de actividades y disposiciones morales encaminadas al sostenimiento de la vida, ¿no? Cómo hay que cuidar esa profundidad de la persona, esa sensibilidad, ese mirar, ese también sostener la vida desde el sentido. ¿Y cuál es el fundamento del cuidado? Pues la vulnerabilidad humana. El cuidado al final es una respuesta a esa vulnerabilidad que nos constituye como seres humanos y como seres frágiles, ¿no? El cuidado, entonces, si decimos que el fundamento es la vulnerabilidad, no puede relegarse a unas etapas de la vida, ¿no?, sino que tiene que activarse de un modo más profundo e integral en todas las personas desde su primera etapa formativa. Es decir, no nos podemos acordar del cuidado cuando necesitamos, o somos seres dependientes, o somos seres ya mayores, o somos seres más frágiles por una enfermedad o por una situación o por un acontecimiento, sino que el cuidado ha de educarse también, ha de crearse una sensibilidad desde la educación, desde las primeras etapas formativas de los niños, ¿no? Hacer conciencia cómo en las distintas etapas es necesario hacerse cargo de ese cuidado, y la propia condición humana es de dependencia y de vulnerabilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de autonomía, la autonomía no puede considerarse solo a nivel racional, es decir, yo programo, yo decido, yo actúo. La autonomía es mucho más que la racionalidad. La autonomía es la relación, la autonomía es la expresividad, y eso con todas aquellas personas, por ejemplo, que no pueden expresar su autonomía de otra manera más lógica y más racional, ¿no? Entonces, aquí decía Paul Ricoeur también que el ser humano siempre va a oscilar entre la paradoja de la autonomía y la vulnerabilidad. Nos vivimos entonces en esa tensión entre la fragilidad que nos constituye en origen y en esa necesidad de llegar a ser autónomos, de forjar esa identidad también de la que habla Ricoeur, de ser esa vida autónoma y auténtica que decía también Heidegger. Y por lo tanto, la autonomía es una tarea, es algo que hay que construir, pero solamente se podrá realizar desde la fragilidad que somos y desde la vulnerabilidad que somos, porque si no vamos a perder el suelo de realidad que nos constituye. Pues incorporando como criterio de decisión en los múltiples ámbitos de la vida social, pública y política, la tremenda vulnerabilidad en la que se experimenta la sociedad y la persona. Reconocer la vulnerabilidad y la crisis nos ayuda a afrontarla, ¿no? Y este reconocimiento nos da suelo, no es estigmatizante. Es como que muchas veces lo que es vulnerable, lo que es dependiente, se quiere esconder, se quiere obviar, no se quiere mostrar, porque parece que eso nos deja como más expuestos y más indefensos. Pero precisamente es ahí donde se puede dar el verdadero encuentro. Y esta situación de incertidumbre puede ser un revulsivo para crear una nueva relacionalidad y revalorizar esta ética del cuidado y unas políticas públicas que lo reconozcan en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, que se revalorice a los profesionales del cuidado. Y también los bienes referidos al cuidado deben ser públicos. Claro, la ley de dependencia, fenomenal, ¿no? En 2006 fue algo muy, muy bueno,
Pero resulta que la ley de dependencia, hasta que se concede la dependencia, pasa no sé cuánto tiempo, y cuando llega a la hora de lo que se tiene que dar, pues muchas veces no llega a lo que se necesita. Y al final, ¿qué pasa? Que los bienes del cuidado quedan en manos de lo privado. ¿Y qué implica eso? Que la persona que tiene medios puede acudir y la persona que no tiene medios, pues al final le dejamos en una desesperación, en una soledad.